Hola, buenas. Soy Javier de Green and Blue Villas y hoy estamos con Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, explícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tal? Pues yo soy abogado y me dedico especialmente al urbanismo y derecho inmobiliario. Y estoy muy contento de estar aquí y poder hablar de lo que os preocupa, ¿no? De las fiestas ilegales, del alquiler de villas y todos los problemas a los que se enfrentan y dudas los propietarios que tienen un alquiler turístico vacacional. Así que encantado de estar con vosotros. Perfecto, te agradecemos mucho que hayas colaborado con nosotros y hayas querido ayudarnos en esta materia. Son temas que nos interesan a todos y hoy los vamos a tratar en profundidad. Y queríamos empezar con un tema, pero muy ya al grano. ¿Qué opinas de las fiestas ilegales? ¿Qué tiene que hacer un propietario que cogen unos supuestos inquilinos, le engañan, le dicen que no van a hacer nada y cuando se da cuenta tiene un servicio de transfer entrando y saliendo todo el tiempo de su finca, tiene dos guardias de seguridad dentro de la casa, tiene servicio de todos tipos y están cobrando entrada? ¿Qué tiene que hacer un propietario? ¿Cuáles son las multas? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, pues muchas gracias por vuestra invitación, un placer. La realidad de las fiestas ilegales es una realidad creciente, no solo en Ibiza, sino en el resto de las islas también, y especialmente donde más se producen es en villas que están alquiladas, donde el propietario pues no tiene ninguna responsabilidad y lo que hace es alquilar pacíficamente una villa a un supuesto inquilino, como bien decías, y lo que se encuentra después es que el inquilino está obteniendo un lucro a través de la organización de una fiesta ilegal. Bien, pues la ley hasta ahora castigaba también a los propietarios, porque les hacía directamente responsables solidarios de la infracción. Directamente, era su trabajo, tenían ellos la carga de la prueba de demostrar que no eran responsables. Entonces, ¿a qué se enfrentaban? Hasta ahora a multas de hasta 300.000 euros, de 30.000 a 300.000 euros. Ahora en junio, Baleares ha aprobado una nueva ley que cambia ese paradigma y nos traslada las multas, las aumenta hasta 500.000 euros, de 50.000 a 500.000 euros, medio millón de euros de multa por una fiesta ilegal, pero en contraprestación hay que decir que libera a los propietarios en cierta manera de esa responsabilidad, pero a la vez les impone una carga. ¿Por qué? Porque a partir de ahora es obligatorio que en los contratos de alquileres de viviendas turísticas se imponga a los inquilinos, a los arrendatarios, la obligación de no celebrar fiestas ilegales. En caso de que se produzcan, el propietario tiene la obligación de echarlos en un plazo de 24 horas. Si no los echa en un plazo de 24 horas o no acredita al menos haberlo intentado, se enfrenta también a sanciones que pueden llegar hasta los 50.000 euros. Si además tampoco ponen en sus contratos la obligación de no hacer fiestas, otros 50.000 euros de multa nos pueden caer también. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy seria, donde hay responsabilidades muy grandes y donde los propietarios se tienen que proteger. ¿Y de qué manera lo pueden hacer? Además de hacerlo, blindarlo en el contrato, pues en el momento en que tengan conocimiento de que se está produciendo una fiesta ilegal, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades, para así demostrar la buena fe del propietario y para así demostrarle a la administración que el propietario ni está obteniendo ningún beneficio y sobre todo es la prueba que desvirtúa el consentimiento. Es decir, que si el propietario lo denuncia ante las autoridades, Guardia Civil, Policía Local, estará demostrando que esa fiesta no es consentida y con lo cual podrá quedar libre de responsabilidad. También hay que diferenciar, es muy importante, qué es una fiesta ilegal. Porque hay fiestas ilegales y fiestas que pueden ser completamente legales. Si yo organizo una fiesta de cumpleaños en mi casa, ¿es una fiesta ilegal o no? Pues aquí hay varios elementos a tener en cuenta. El primero y más importante es si se cobra entrada. Si hay un lucro, y esto nos lo dice tal cual la ley de actividades, la ley 7/2013, si hay un lucro, estamos ante una fiesta ilegal completamente. Pero además, después, si se celebran fiestas en una casa sin cobrar entrada, pero se hacen de manera recurrente y superando aforos importantes, podríamos estar ejerciendo una actividad permanente mayor sin el título habilitante necesario para ello. Con lo cual,
Un cumpleaños esporádicamente en casa, sí. Una fiesta vendiendo bebidas alcohólicas, vendiendo cualquier tipo de sustancias, por supuesto, y cobrando entrada, completamente ilegal. Y los propietarios no deben dudar un minuto en ponerlo en conocimiento de las autoridades para protegerse. Muchas gracias, se entiende. Pero, ¿qué puede hacer un propietario? Hemos dicho, tiene que hacer una denuncia. Ujú. ¿Dónde? ¿En la Guardia Civil, en el ayuntamiento? Esta es una ¿Qué buena plazos pregunta. tiene? Esta es, Y también me surge otra duda, mm, perdón, es ¿cómo va a echarlo si ni siquiera la policía puede entrar en la vivienda? O sea, la policía no va a entrar nunca de la puerta de los coches, donde entran los coches, al jardín, a no ser... Ojo, depende, depende. La policía sí puede hacerlo en caso de que se esté cometiendo presuntamente un delito flagrante. Delito flagrante es aquel que se puede percibir por los sentidos. Entonces, en ese caso, la policía no necesita ningún consentimiento para entrar o puede obtener una autorización judicial rápida del juzgado de guardia y entrar en la vivienda. Entonces, el propietario, ante quien lo tiene que poner en conocimiento, da igual la autoridad o fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que sea la policía local o sea la Guardia Civil. El que sí va a ser responsable de instruir y resolver y conocer ese procedimiento es el ayuntamiento, porque lo que se estaría produciendo en el caso de una fiesta ilegal es una infracción de la ley de actividades, no es una infracción turística, sino de la ley de actividades. Y los responsables, los que tienen la competencia en conocer y resolver estos procedimientos son las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos. Por tanto, tú me preguntabas también, ¿pero cómo les va a echar en un plazo de 24 horas? Por lo menos, si no lo consigue por las buenas, tiene que acreditar haberlo intentado. ¿Cómo? Mediante una notificación fehaciente, mediante la denuncia que comentamos, mediante la mensajería. Es decir, hay que actuar cuanto antes para poder demostrar nuevamente que el propietario ni lo ha autorizado, ni es responsable, ni obtiene ningún beneficio de la celebración de esa fiesta ilegal. ¿Y qué pasa en el caso de un propietario que tiene delegado el alquiler vacacional en una agencia, que es una central de reservas con su licencia del correspondiente del Consell Insular, sea de Ibiza o sea de Menorca o de Mallorca? El Consell Insular correspondiente le ha dado una licencia a la agencia y ella es la que comercializa la casa. El propietario simplemente ha cedido el alquiler vacacional a esta agencia. ¿Quién es el responsable en este caso? Pues en este caso es la agencia. La agencia es la responsable, como tiene el control de la gestión, de la posesión de ese inmueble y del alquiler de ese inmueble, es la agencia la que tiene que emprender esas acciones y las puede emprender en nombre propio y en nombre del propietario de manera simultánea. No hay ningún problema. Lo que es imprescindible es la actuación rápida, ya sea por parte del propietario o de la empresa. Pero es muy importante que si la empresa quiere salvarse también de una eventual sanción, porque aquí nuevamente también se podría considerar responsable a la empresa comercializadora como responsable solidaria de la fiesta ilegal. Con lo cual aquí la empresa que comercialice legalmente con estancias turísticas también tiene el deber de demostrar la máxima diligencia profesional para frenar cualquier tipo de actividad ilegal, como por ejemplo una fiesta. Muy bien, perfecto. Y una pregunta que a veces algún propietario nos ha hecho. ¿Mm? ¿Se le puede cortar la luz? No, estaríamos cometiendo un delito de coacción. Ahora sí que es verdad que es un tema que se está poniendo sobre la mesa en el caso de ocupaciones. Por ejemplo, los diferentes juzgados de Cataluña han llegado a un acuerdo de interpretar que el hecho de cortar la luz a una persona que ha ocupado una vivienda no será considerado como delito de coacción. Pero en este caso, una persona que está alquilando legalmente una vivienda no es un ocupa. Si deja de pagar la renta, tampoco es un ocupa a efectos legales, porque tiene un título habilitante, que es ese contrato de alquiler. Con lo cual, en ningún caso, cortar suministros, agua o luz es recomendable porque podríamos estar cometiendo una infracción no solo civil, sino de carácter penal, un delito de coacción.
Pero me surge una pregunta, Juan Carlos. Si el inquilino, o un grupo de jóvenes o mayores, da igual, ha hecho esta fiesta ilegal y la agencia o el propietario le ha mandado una cancelación de ese contrato, le ha cancelado la reserva, ya no tiene reserva, aún así es un delito de coacciones cortarle la luz si ya no tiene el título habilitante en el contrato de reserva. Sí, sigue siendo un delito. Hasta que un juez no ordene el desalojo de ese inmueble, si no se va por las buenas, por los cauces ordinarios, sería un delito de coacción el hecho de cortarle los suministros para forzar que se vaya, porque eso sería pretender, por parte, en este caso, del propietario, forzar el cumplimiento de un lanzamiento que solo puede ordenar un juez, en el caso de que haya negativa. Con lo cual, mucho cuidado con cortar suministros, incluso cuando ha expirado ese contrato o cuando se ha incumplido. No se pueden cortar suministros. Perfecto. Otra pregunta que me surge. ¿Qué pasa si una vez que se hayan ido, entramos en la vivienda y vemos que hay unos destrozos importantes? ¿Qué pasaría? O suciedad en exceso, roturas. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Pues en este caso hay dos vías, una más recomendable que la otra. Hay una vía civil y hay una vía penal. La vía penal siempre debe ser lo que los principios generales del derecho dicen la última ratio. Debe ser a lo último a lo que acudamos en caso ya de que sea completamente necesario. Pero en caso de daños, que es de lo que hablamos, primero hay una fianza para ello. Una fianza que está pensada para cubrir esos eventuales daños que se dejen a la finalización de un contrato de alquiler. Si los daños superan incluso el importe de la fianza, el propietario tendrá una acción civil contra el arrendatario para reclamarle esos daños. Pero aquí hay algo muy importante que muchas veces se pasa por alto y en nuestro despacho lo vemos día a día, que los propietarios se apresuran a limpiarlo todo y arreglarlo todo y después quieren poner la demanda. Error. Yo como abogado necesito probar la relación de causalidad de esos daños y cuantificarlos. ¿Y esto cómo lo debo hacer? Con un informe pericial. Y el informe pericial se debe hacer mientras están los daños visibles y el perito puede tomar nota de ellos y acreditar su existencia. Por eso también es muy recomendable hacer un inventario, adjuntar un inventario al inicio de los contratos con fotografías para demostrar el estado en el que recibe la vivienda el arrendatario y en caso de que se produzcan daños es bastante fácil de acreditar con fotografías y con ese informe pericial si se han producido esos daños. Pero en cualquier caso no nos podemos tomar la libertad de descontar de la fianza daños de manera ilimitada y libremente, sino que es importante actuar rápido llamando a un perito tasador, por ejemplo, un arquitecto técnico. Un arquitecto técnico nos va a ser suficiente para que haga un informe con fotografías y nos cuantifique esos daños. Entonces podremos decidir descontarlo de la fianza y además, si los daños exceden de la fianza, interponer una acción civil de reclamación de cantidad por daños producidos en la vivienda en base a ese informe pericial. En referente a las fotografías, una pregunta. Cualquier inquilino ya ve unas fotografías publicadas en Internet de la casa que va a alquilar vacacionalmente. ¿Esas fotografías serían suficientes? No, yo lo que aconsejo es en el contrato poner anexo número uno, inventario. Y fotografías no solo generales, fotografías también singulares del mobiliario, del estado de los electrodomésticos y demás, que suelen ser los elementos más caros que hay en una vivienda. A veces en una foto general no se ve el detalle de la sábana bajera, o no se ve el detalle del canapé, o no se ve el detalle de un sofá. Entonces es importante que sea un inventario extenso y también que se firme. Ojo, no firmemos el contrato y nos dejemos el anexo sin firmar. También es muy recomendable firmar ese anexo para demostrar ante el juez que el arrendatario firmó aceptar que recibía la vivienda en estas condiciones. Y además se debe usar siempre una expresión que es la de que el arrendatario recibe el inmueble no en buenas, sino en perfectas condiciones para su uso y habitabilidad. Esto es muy importante. De todas maneras, también hay que precisar a los propietarios que hay unos daños que no se pueden reclamar legalmente, que esto lo veo mucho. Son los de pintura. Ujú. Los de limpieza sí, pero se deben establecer en el contrato. Yo sí le puedo reclamar daños de limpieza.
¿vale? Pero pintura no, salvo que haya hecho algún destrozo, alguna grieta que haya que subsanar con obra y pintura. Pero el hecho de tener que pintar la casa no es un daño que se pueda reclamar, salvo que se pacte en el contrato. Con lo cual, si queremos reclamar daños de pintura o limpieza, hay que ponerlo en el contrato. ¿Y qué diferencia hay entre un hotel que alquila una habitación para sus huéspedes y una casa vacacional? Porque, claro, cuando uno va al hotel no firma un contrato con unas fotos y con un inventario de la habitación. Más bien, lo que firma es una hoja de registro donde hay unas condiciones que uno acepta. Evidentemente, si hay algo roto, tiene una garantía de la tarjeta de crédito que uno deja como garantía en la habitación. Pero, por qué es diferente o qué opinas No, sobre esto? no les mucho, en ambos casos son actividades turísticas reguladas por la misma ley. En Baleares es la ley 8/2012, 8/2012, pero en el caso de los daños a los que nos referimos, un turista cuando entra a un hotel, con el, con el mero pago ya está aceptando recibir una habitación en perfectas condiciones para su uso y en perfecto estado de funcionalidad de todos sus elementos. Por ejemplo, si hay algo que no funciona en la habitación, en la reserva antes de hacerla se hace constar. El establecimiento lo hace constar, oiga, mire, que el aire acondicionado en este momento no funciona o que la luz de la ducha no funciona. Entonces se hace constar. Y también ahí nuevamente, en prácticamente todos los hoteles se deja una tarjeta no de débito, sino de crédito como garantía para poder cubrir cualquier daño que se produzca. Además, en el caso de un hotel, también lo tiene ciertamente fácil porque tiene personal que está revisando el estado de la habitación cada día. Cada día saben si se ha producido algún desperfecto, algún daño, entonces un hotel lo tiene ciertamente fácil para acreditar si se ha producido un daño o no en una habitación. Muy bien, ok. Entonces, esa sería la diferencia entre un hotel y una casa Mm. vacacional. En la casa vacacional no hay una persona de recepción, un conserje, una persona de mantenimiento, una limpieza diaria. Es más, sí, quizá está entre medias entre un alquiler más convencional y un hotel, ¿no? Sí, Sería una mezcla. Entonces, tú recomiendas que todos estos datos estén bien especificados en el contrato de alquiler vacacional. exacto. Y un inventario con buenas fotografías, con buenos detalles y sobre todo esas especificaciones, si vamos a querer cobrar por daños, gastos de limpieza o pintura, hacerlos constar en ese contrato. Más bien que pintura podrían ser manchas, quizá, ¿no? ¿Las manchas en las paredes se consideraría pintura o se Sí, porque consideraría? si son manchas sencillas, que no sean provocadas, por ejemplo, por una filtración, se solventan solamente pintando. Si hay otros daños que no sean por el mal uso, también aquí hay que distinguir. Por ejemplo, los daños que se produzcan por el mal uso de la vivienda corresponden al arrendatario, pero los daños, por ejemplo, que se produzcan de manera excepcional corresponden al propietario. Me refiero, si hay un corte de luz que daña el router, la pantalla, el lavavajillas, eso no se lo vamos a poder imputar al arrendatario. Ese deberá ser un gasto con el que corra el propietario. Pero me estoy refiriendo a circunstancias muy excepcionales que no están derivadas por el uso normal, sino por un caso extraordinario, una fuerza mayor. Muy bien. Y volviendo al tema de que nos ocupa de las fiestas ilegales, Ujú. ¿en tu despacho habéis notado un incremento de las multas en los últimos meses o el último año? Sí, dado que es una realidad creciente, lo vemos en prensa prácticamente cada día. Hace pocos días conocíamos que San Josep había puesto 5 multas de 100.000 euros por fiestas ilegales. A todo esto hay que sumar que el Consell de Ibiza ha multiplicado su número de detectives y personal para investigar ese intrusismo, porque no deja de ser intrusismo, ya sea turístico o intrusismo a nivel de ocio. Entonces, lo que hacen los detectives del Consell es se infiltran en las fiestas con cámaras y hacen después un reportaje, no solo fotográfico, sino un informe de 40 páginas poniendo de manifiesto cuánto les ha costado la entrada, qué horas se ha producido, qué tipo de venta de bebidas hay, si hay música en directo, qué dispositivos y equipos hay. Y con eso lo dan al ayuntamiento que inicia ese procedimiento. Entonces, como el Consejo de Ibiza ha multiplicado sus esfuerzos, hace poco conocíamos hace menos de un mes, que han contratado a 35 nuevos empleados
para hacer frente a las fiestas ilegales. Con lo cual, el Consell ahora mismo tiene más de medio centenar de personas dedicadas única y exclusivamente a investigar el intrusismo, los alquileres turísticos ilegales y las fiestas ilegales. Con lo cual, a día de hoy, en Ibiza especialmente, es un riesgo muy grande hacer una fiesta ilegal. Aunque es cierto también que el resto de consells, Mallorca por ejemplo, ya se han puesto las pilas también y han empezado a multiplicar su número de detectives y de personal dedicado a combatir la lucha contra el intrusismo. ¿Y cómo va el tema normativo? En Mallorca tienen una ley, un consell, en Menorca tienen otro consell, en Ibiza tenemos un consell. ¿Cómo? ¿Hay una ley de Baleares en contra de las fiestas ilegales o hay una ley en cada consell? No, tenemos una ley única, que es la Ley 7/2013, que regula las actividades. Y en esa ley se nos define en el artículo 4, en el apartado 29, se nos define qué es una fiesta ilegal, que es lo que decíamos, ¿no? Una actividad consistente en un evento pues, con aglomeración de personas, con elementos musicales y siempre ese ánimo de lucro. Eso es muy importante. Entonces, esta ley es aplicable igual en Ciutadella que en San Ferran, igualmente aplicable. Insisto, y los competentes para resolver esos procedimientos no son los consells, son los ayuntamientos. Con lo cual, el régimen sancionador es igual para todas las islas. Lo que pasa es que ahora mismo la isla que está más preparada para luchar contra las fiestas ilegales es Ibiza. Muy bien. Em, Perfecto. ¿Y qué pasa cuando le ponen una multa a una persona, como se ha visto, hemos visto una noticia en Ibiza de una casa que hace fiestas de after? Es bastante conocida, está alquilada todo el año, no es turística, no es un Ujú. alquiler turístico, o sea, es una casa que tiene un alquiler a largo plazo por 5 años. Y en esa casa, la propietaria, bueno, yo tengo el placer de conocerla, una bellísima persona. Ella alquiló a un señor y ha sido engañada. Ha sido engañada y ese señor se dedica a hacer fiestas cada fin de semana en verano. Hace poco salió una noticia publicada en los medios de comunicación de Ibiza donde se veía un vídeo de un policía local que le decía al promotor de la fiesta que tenía dos opciones: o paraba la música y le ponían 9.000 euros de multa, o si no paraba la música ponían 300.000 euros de multa. Además, podía incurrir, el policía lo hizo extremadamente bien, fue espectacular, lo explicó súper bien y le dijo que si había uno de los que estaba en la fiesta, uno de los usuarios de la fiesta, andando por la calle y había un coche que la atropellaba, le imputarían un delito de homicidio involuntario. Ujú, Y eso eran 4 o 5 años de cárcel. ujú. Entonces, pero ¿qué pasaba? Se veía en el vídeo cómo la persona que recibe una multa de 300.000 euros le daba igual. Le daba igual, o sea, es una cosa, cualquiera lo puede ver, está publicado. Bueno, en este caso hay que decir que el ayuntamiento, además de poner la multa, puede precintar la vivienda. De hecho, lo primero que suelen hacer cuando incoan un expediente sancionador es ordenar la paralización de la actividad. Y en caso de incumplirla en un plazo de 48 horas, el ayuntamiento puede entrar y precintar la casa. En ese caso, además, una pregunta interesante también es si el propietario tiene alguna acción contra ese inquilino que está organizando fiestas ilegales. En ese caso, sí. En ese caso, el propietario, si quiere, puede interponer una demanda de desahucio por incumplimiento contractual, por incumplimiento en concreto del artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es el artículo que recoge los supuestos que permiten a un propietario para resolver de manera anticipada un contrato. Y en este caso, pues si en el contrato se ha estipulado la prohibición de organizar actividades insalubres, fiestas y demás, y hay vídeos y hay pruebas, pues lo que tiene que hacer es interponer una demanda en la jurisdicción civil para resolver ese contrato e instar el lanzamiento, el desahucio de ese arrendatario que está haciendo fiestas de manera recurrente. Y ojito, que por cada fiesta ilegal es una sanción, ¿eh? Es decir, que no es que si el propietario hace 47 fiestas en verano
le van a poner una sola multa por las 47. No, por cada una de ellas que tenga un acta de infracción es una sanción distinta, con lo cual pueden ser 300.000, 300.000, 300.000 y 300.000. Con lo cual yo, si fuera ese inquilino, me lo pensaría dos veces a la hora de reiterar esos incumplimientos de contrato y esas infracciones de la ley de actividades. Bueno, en este caso, la verdad es que es un tema un tema desastroso totalmente, porque la propietaria ha puesto la demanda de desahucio, el juzgado está tardando años en contestar, los inquilinos parece que no les importa nada, absolutamente nada, que tengan una multa o que tengan 20 porque no van a pagar nada. Y es algo que la verdad es que hay una desprotección, o al menos como lo percibimos los que Mm. no somos juristas y no entendemos de leyes, lo percibimos como que estamos desprotegidos. Sí, hay una cierta sensación de impunidad que tienen los infractores, especialmente los infractores que no tienen base en España, los infractores que no tienen sus empresas o su patrimonio en España, pero aquellas que sí lo tengan, cuidado, porque en el caso de incurrir en responsabilidades, tanto los ayuntamientos como los juzgados pueden ordenar el embargo de sus bienes, empezando desde cuentas bancarias a bienes muebles hasta bienes inmuebles. Es decir, que si esa empresa o esa persona tiene otras propiedades en Murcia, se las van a poder embargar. Y los ayuntamientos suelen tener pocas manías a la hora de hacer efectivos esos embargos, con lo cual entiendo esa sensación de impotencia del propietario, porque además la justicia es verdad que está muy saturada y que no tiene capacidad para atender todo este volumen de demandas y de infracciones que se cometen con celeridad. Es verdad que los plazos, en este caso hablamos de muchos meses o incluso años, entonces sí que es verdad que existe esa cierta sensación de impunidad, pero también hay que decir que, por mi experiencia, esas sentencias se acaban cumpliendo, los lanzamientos se acaban produciendo, y yo animo a todos esos propietarios que tienen una situación así a no desfallecer, porque esto es con lo que juegan los infractores, al cansancio y a los costes que tiene el propietario de emprender una acción legal contra ellos. Pues yo les animo a hacerlo, porque aunque el recorrido a veces sea largo y sea desesperante, acaba mereciendo la pena, porque yo sí que he visto resoluciones de contrato que han sido ejemplares. Muy bien, Juan Carlos, pues hemos repasado justo hace un momentito el tema de las fiestas ilegales. Me surge una pregunta. ¿Qué opinas del problema de la vivienda en Baleares? Bueno, pues el problema de la vivienda en Baleares no somos ajenos a lo que pasa en las principales ciudades de Europa y en las zonas que están un poco tensionadas por la presión demográfica del turismo. En los últimos años ha habido un crecimiento desbocado de los precios del alquiler, y las principales causas no son solo esa presión demográfica, sino también la inseguridad jurídica. Los propietarios a día de hoy se encuentran con normas que no solo les ponen trabas, sino que además favorecen, por ejemplo, a los morosos que dejan de pagar la renta, les ponen facilidades a los ocupas. Sabemos que esos procedimientos judiciales se eternalizan. ¿Y qué nace como consecuencia? Pues, por ejemplo, empresas de desocupaciones que no siempre nos son útiles. Entonces hay ese caldo de cultivo, esa inseguridad que hace que el precio sea muy alto, motivado principalmente por una demanda muy fuerte y una oferta que cada vez escasea más. Para mí la solución pasa por atajar donde está el problema, que es en la oferta. No tenemos un problema en la demanda de vivienda, sino en la oferta. Entonces, yo soy partidario de ayudar a propietarios a darles instrumentos jurídicos, instrumentos legales, para que puedan em, efectuar con eficacia los lanzamientos cuando alguien les deje de pagar, que no se considere como vulnerable a una persona por razón del COVID 5 años después. Estamos prorrogando contratos y les permitimos estar ahí pagándoles el agua, la luz, la comunidad de propietarios. Entonces, lo primero, poner certidumbre jurídica a los propietarios para que alquilen sus viviendas con seguridad y que sepan que la van a poder recuperar fácilmente cuando les dejen de pagar. Eso por un lado. Después está
En Baleares, concretamente, una de las principales razones para mí de la tensión en el mercado, especialmente del alquiler, es el alquiler turístico ilegal. ¿Y por qué digo el ilegal? Porque el legal no es un problema. Porque a día de hoy, en 2025, hay menos plazas turísticas que en los años 90. Puede parecer sorprendente, pero así es. Hoy hay menos plazas turísticas legales que en los años 90. Pero en cambio, notamos que nuestras carreteras se han saturado, que nuestras infraestructuras como hospitales y servicios se han saturado, que el precio del alquiler se ha multiplicado. Entonces, si las plazas legales son las mismas o son menos, el problema no está ahí. El problema está en la oferta turística ilegal, en destinar edificios plurifamiliares, en lugar de alquilarlo a las familias, hacer una explotación turística ilegal alquilándolo por días. Entonces, esto es completamente irregular y esto está pasando también en las principales ciudades del sur de Europa, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia, lo podemos ver muy fácilmente. Entonces, aquí lo que falta son instrumentos también por parte de la administración para perseguir ese fraude, porque no deja de ser un fraude, con sanciones ejemplares y también con medios, porque no basta escribir sobre un papel que habrá una sanción de 300.000 o de 500.000 euros, sino que aquí lo importante también es que la administración tenga personal y tenga medios humanos para perseguir ese fraude. Con lo cual, un problema a la vivienda creciente al cual creo que se están empezando a poner ciertas medidas que creo que van en la buena dirección, como por ejemplo agilizar los trámites administrativos para otorgar licencias urbanísticas en suelo urbano. No hablo del rústico ahora, hablo de que tenemos todavía mucho suelo urbano, suelo pensado para que sea vivienda pendiente de desarrollar. Entonces, que se facilite la promoción y la construcción y el desarrollo de ese suelo urbano para aumentar la oferta creo que también es una de las decisiones que van en la buena dirección, no para reducir, sí, pero por lo menos para contener el crecimiento de los precios. Muchas gracias por tu respuesta y es un alivio el que haya gente como tú que opina esto, ya que muchas veces en los medios de comunicación lo que vemos es que parece que el alquiler vacacional de viviendas es el principal problema de todos los males de la vivienda, y como tú comentas, pues también hay otras causas, ¿no? Total, como estás diciendo, hay menos plazas ahora, es sorprendente. La verdad es que ese dato es realmente sorprendente. Otra cuestión que me gustaría aclarar es los servicios de muchas veces llamamos piratas, ¿eh? Gente que se llaman concierge o se llaman, pero que no tienen a lo mejor una alta correcta en actividades, ni pagan ningún seguro, ni pagan ninguna responsabilidad civil, no tienen son mal llamados. ¿Qué crees que pasa? ¿Cómo crees que afecta ¿Tienes muchos casos de estos en tu despacho? Mira, en Ibiza antes había corsarios y ahora hay piratas. Y estos piratas, como ven que hay mercado, lo que se dedican es a ofrecer servicios para los cuales no solo no están capacitados por falta de conocimientos, sino por falta de instrumentos legales. Es decir, es gente que, como dices, ni está dada de alta, ni paga ningún tipo de impuesto, ni paga ningún tipo de seguro, con lo cual aquí los propietarios que decidan alquilar legalmente o encargar la gestión de un alquiler legalmente, tienen que asegurarse que lo hacen a una empresa habilitada para ello y a una empresa que les ofrezca todas las garantías y todas las certidumbres para que esa actividad se desarrolle dentro de los márgenes de la legalidad, evitando eventuales riesgos como sanciones y una gestión deficitaria. Pero sí que es verdad que en nuestro despacho es muy habitual que nos vengan propietarios y nos vengan clientes con problemas relacionados con la mala gestión de sus propiedades. Ah, esto no me lo habían dicho, yo no sabía que esto se podía hacer. Y ahora, de hecho, no en el caso del alquiler turístico, pero por ejemplo, para poder ser agente inmobiliario, hasta el 9 de noviembre de 2024 no hacía falta tener ningún tipo de requisito. A partir de ahora hay que estar inscrito en un registro que se llama ROAIP y hay que ser
cumplir una serie de requisitos, además de pagar un seguro de responsabilidad civil y acreditar conocimientos, pues o hay que hacer un curso o hay que estar en disposición de algún tipo de titulación universitaria como la licenciatura en Derecho, Arquitectura o Ingeniería. Entonces, es imprescindible que los propietarios sean conscientes también que si quieren evitar sanciones, si quieren evitar problemas, confíen la gestión de sus inmuebles y muy especialmente la gestión de los alquileres turísticos vacacionales a empresas homologadas y a profesionales que estén dados de alta correctamente en el sector, porque si no, no hablamos de solo problemas, sino que hablamos de sanciones que superan los miles de euros. Perfecto. Entonces, entiendo por lo que dices que tú recomendarías a un propietario que no quiera gestionar él su vivienda, el contratar a una empresa y que gestione el alquiler vacacional por él. Me surge una duda. Antes hemos hablado de las fiestas ilegales. ¿Crees que un propietario que se ayuda de una empresa que comercializa su vivienda está de alguna manera más arropado, más protegido o tiene más herramientas al tener esta empresa que si estuviera él solo llevando su casa? Sin duda. Primero porque tendrá una empresa que le respalda seguramente un equipo técnico y un equipo jurídico para hacer frente a cualquier tipo de circunstancia que se pueda producir en la vivienda. Y segundo porque un propietario cuando tiene una casa con licencia turística vacacional tiene dos opciones: alquilarla por sí mismo y comerse el marrón de la limpieza, las entradas, las salidas, check-ins, check-outs, publicitarla, comercializarla, responder a los mensajes, las quejas, encargarse del marketing, de la logística. Tiene esa opción. O tiene la opción de descargarse completamente de esa responsabilidad y entregar su propiedad a una empresa comercializadora que esté correctamente dada de alta y que pueda acreditar que se dedica a ello profesionalmente. Simplemente poner la mano al principio y al final de temporada, cobrar sus beneficios y no tenerse que preocupar de nada. Desde luego, esta segunda opción es mucho más recomendable para aquellos propietarios que quieran evitar problemas, dolores de cabeza, sanciones, porque se aseguran además de que alguien va a cuidar su casa por ellos y solo lo que tiene que hacer es poner la mano al principio y al final de temporada. Entonces, para mí sí que es algo recomendable que los propietarios con esa voluntad de alquilar turísticamente de manera legal una vivienda lo hagan a través de empresas que se dediquen profesionalmente a la gestión, porque además esas empresas lo van a optimizar. Porque quizá yo como propietario puedo tener un par de familias que son clientes recurrentes, pero una empresa probablemente tendrá muchas de esas familias. Y si no pueden ir a una propiedad, pues no te preocupes que la meto en otra. Y tener un círculo de varias propiedades disponibles para alquilar es un beneficio también para el propietario porque tiene la garantía y la seguridad de que su casa siempre va a tener clientes y especialmente en Baleares siempre va a tener demanda. Perfecto. Hay una duda, y con esto ya casi concluimos la entrevista, que antes quería haberte preguntado y se me ha olvidado, ¿no? Y es el caso, imagínate en el caso de que tú alquilas una vivienda a un inquilino, el inquilino tiene una fecha de check-in, como decimos, de la entrada en la vivienda, y una fecha de check-out. Llega el check-out es a las 10 de la mañana, pero resulta que están durmiendo, no se quieren ir. Y quizá puede haber dos casos. Yo te planteo dos situaciones. Una, que se vayan vistiendo poco a poco y estén hasta las 12. Pero claro, tú tienes entrada ese mismo día, hay otro cliente que quiere usar esa vivienda y necesitas poder hacer las labores de limpieza y te lo están impidiendo. Entonces puede darse el caso de que pues, se hace el remolón, va haciendo a su aire y tal, pero finalmente a las 12 o la 1 se va, o puede darse el caso de que no se va y se queda allí. ¿Qué podríamos hacer en un caso y en otro? En el primer caso, lo primero que hay que hacer es descontarle de la fianza el late checkout, el tiempo de más que haya estado, y ofrecer algún tipo de compensación o algún tipo de reconocimiento al early check-in que no se ha podido producir, que ha tenido que entrar más tarde, entonces pues tener algún tipo de, yo le recomendaría tener algún tipo de gesto. El segundo caso es más complicado y es alguien que entra y se niega a salir. Y aquí podemos tener varios escenarios. Un escenario,
Lo primero, dar cuenta a las autoridades, una denuncia ante la Guardia Civil, lo primero. Y después ya veremos si eso se canaliza, por ejemplo, como un delito de estafa, si se puede probar que ha habido una voluntad manifiesta por parte del inquilino de obtener un beneficio a través de un engaño, tiene que mediar engaño, si se puede probar que ha habido un engaño al propietario o en este caso a la agencia comercializadora, podríamos estar ante un delito de estafa y si no, optar por la vía civil, que será seguramente más lenta, con una demanda de desahucio por un lanzamiento, por un incumplimiento de contrato. Aquí no podríamos hablar de ocupación, que siempre tendemos esa tentación, ¿no? Enseguida, pues no me pagan, pues ya son ocupas. No. En este caso, no estaríamos hablando de ocupas ni de un delito de usurpación, ¿eh? La usurpación es un delito que se produce cuando alguien entra en una vivienda sin consentimiento. Hay un tipo de usurpación que es la grave, que es la que se ejerce violencia, intimidación para acceder a una propiedad, y la otra, que es la leve, es cuando alguien entra en una segunda residencia sin ningún título. Pero en este caso, si alguien lo que hace es pasarse del contrato que tiene, ya tiene un título habilitante, que aunque incumpla, porque esté más tiempo del previsto, sigue siendo un título habilitante y esa persona no se le puede considerar legalmente ni como ni como un usurpador, ni tampoco allanamiento de morada. En este caso hay que seguir los cauces civiles, pero insisto, si podemos demostrar que desde el principio esa persona tenía voluntad de engañar al propietario, no es fácil demostrar, pero si lo conseguimos, podríamos llevarlo por la vía penal por un delito de estafa. Pues esto que comentas justo ahora del delito de estafa, me surge una duda referente a lo que hemos hablado antes de fiestas ilegales. Si un propietario alquila una casa, dice en toda su documentación que no se pueden hacer fiestas, lo tiene por escrito, además el inquilino, el huésped firma un documento donde lo pone, que tampoco se pueden poner equipos de música profesionales. Pero él ya tenía la intención de hacerlo y además tenía incluso folletos hechos para que en esa casa de ese propietario se hiciera esa fiesta. ¿No podría ir por ese cauce? Sí, si lo podemos demostrar que hay un engaño que es el instrumento que sirve para obtener un beneficio, porque la estafa siempre en el tipo penal tiene que haber un beneficio, entonces también lo podríamos llevar por ese cauce, siempre y cuando podamos reunir todo el acervo probatorio necesario para acreditar que había esa voluntad de engañar y que ya de todas maneras estaba previsto hacer una fiesta ilegal. En ese caso, pues sí podría ser uno de los cauces para ir contra ese inquilino que ha cometido no solo una infracción administrativa vulnerando la ley de actividades, sino también eventualmente un ilícito penal por haber estafado al propietario con voluntad de engaño y con la obtención de un beneficio económico. Y en este caso, ¿recomendarías las dos cauces? Hacer una denuncia en actividades en el ayuntamiento y además una denuncia por estafa. Sí, no son incompatibles. En este caso no son incompatibles y en todo caso el propietario tiene que actuar con la máxima celeridad posible, poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades y después las autoridades ya iniciarán un procedimiento sancionador en vía administrativa y un procedimiento eventualmente penal, si es que se puede acreditar que hay un delito de estafa, porque eso le ayudará al propietario a acreditar que él ni lo ha consentido, ni es responsable, ni obtiene ningún beneficio por la realización de esa actividad ilegal. ¿Y, ¿Y cómo se haría esta denuncia por estafa? ¿En la Guardia Civil? ¿En la policía local? No, la denuncia hay dos opciones, hacerla ante la Guardia Civil y que después la Guardia Civil dé cuenta al Ministerio Fiscal para que incoe diligencias por una eventual la comisión de un presunto delito de estafa, esa sería la opción dura, o existe la opción también de directamente con un abogado preparar una querella contra el arrendatario y ya empacarlo todo con una querella y tener un cauce ya penal directamente que no sea a través de denuncia. Porque tenemos que pensar que la denuncia es yo pongo unos hechos en conocimiento de las autoridades. Y una querella es una acción penal dirigida directamente por un particular frente a otro por la comisión de un eventual delito, identificando el delito y todo. Entonces, aquí tendremos que valorar, aunque yo recomiendo que en todo caso se ponga una denuncia en conocimiento de las autoridades cuanto antes. Perfecto. Yo creo que hemos aclarado muchísimos puntos. La verdad es que ha sido un completo placer
placer ha sido mío. Contar con tu ayuda. En Green and Blue Villas estamos luchando cada día contra este tipo de engaño. La verdad es que es una lacra en las Baleares y en otros sitios de España también. Y creo que el conocimiento de las leyes y lo que hemos aprendido contigo, creo que puede ayudar a tener cosas mucho más claras. Así que muchísimas gracias. Nada, el placer ha sido mío y espero que de verdad consigáis frenar esa lacra que son las fiestas ilegales, el alquiler turístico ilegal y que podamos tener unos servicios de calidad para nuestros visitantes, para nuestros turistas y que podamos dar seguridad también a los propietarios cuando alquilan sus viviendas y darles certidumbre y tranquilidad.